Y le hemos puesto a este título, diga conmigo, una nueva esperanza. ¿Cuántos saben que hay una nueva esperanza? Y no lo tomé de Star Wars, ¿verdad? Porque después cuando lo tenía y hoy estaba llorando, ¿verdad? Y repasándolo, y dije yo, mira, una nueva esperanza, como la película de Star Wars. En Cristo siempre va a haber una nueva esperanza. En Cristo siempre va a haber todos los días una nueva luz. Porque recuerde que la semana pasada decíamos que al rayar el alba estaba Jacob peleando con aquel hombre que era Dios, y el hombre le dijo, no te mira, suéltame, porque ya raya el alba, ya amanece. Y Jacob, ¿qué le dijo Jacob? A ver los que se acuerdan, que vinieron la semana pasada. No te suelto. Vamos a ver, ¿qué le dijo? No te suelto hasta que me bendigas. Quiero que toda la iglesia lo diga. No te suelto hasta que me bendigas. Me faltan voces, más fuerte. No te suelto hasta que me bendigas. Falta mucha fe todavía en alguien que crea y diga, no te suelto hasta que me bendigas. ¿Sabe? Un día antes de Jacob encontrarse con Esaú, luego de que él regresa a su tierra o tiene que devolverse, el Señor se le aparece en un sueño, y el Señor en un lugar llamado Peniel le cambia el nombre a Jacob. Cuando él peleó con un hombre que lo descoyuntó, le dejó una marca. Él estaba peleando con ese hombre hasta que se le descoyuntó la pierna, y les decía la semana pasada que más o menos los estudiosos dicen que eso viene desde toda la espina dorsal, y entonces quedó cojeando Jacob. El que Dios le dijo, te cambio el nombre, porque le dijo el hombre entonces, suéltame, le dijo, porque él luchó con él, suéltame, que ya raya el alba, y le dijo, no te suelto hasta que me bendigas. Y le preguntó, ¿cómo te llamas? Le preguntó el hombre. Pero si el mismo hombre era Dios, Jacob se dio cuenta que era Dios. Y Dios, que sabe todo de nosotros, Dios sabe nuestras condiciones, Dios conoce todo por entero. ¿Quiénes somos? ¿Qué hacemos? ¿Cómo somos? A Dios no se le puede ocultar nada. El Señor le dice, ¿cómo te llamas? Y él le dice Jacob. ¿Qué significaba Jacob? ¿Recuerda? Jacob, que significa engañador, usurpador, mentiroso. Y vamos a ver otra vez algo sobre Jacob. Jacob fue uno de los hijos mellizos de Isaac y Rebeca. Jacob había tenido una tendencia pronunciada a mentir, a engañar, a manipular y a tratar de resolver los problemas por sus propios medios. Pero las cosas empezaron a cambiar cuando Jacob se vio forzado a dejar su entorno seguro tras ser víctima de su propio engaño y de su mentira. Empezó a buscar la providencia de Dios, y al final de su vida Jacob no quería hacer nada sin pedir la dirección de Dios. Y hoy vamos a ver qué sucedió a partir de 10 años que pasaron, cuando ahora en Peniel, que decíamos, lo que estamos hablando, lo descoyuntó el Señor, le puso una marca y le cambió el nombre. ¿Cómo te llamas? Jacob, el engañador, el manipulador, el que hace las cosas a mi manera. Y el Señor le dice, no te llamarás más Jacob. Dios le dice, ahora te llamarás Israel, que es el que pelea con Dios, el príncipe de Dios. Entonces, vamos a ir a ver qué sucedió. Ahí me van a perdonar porque estoy un poco con tos. ¿Qué sucedió en Génesis capítulo 35, versículo del 9 al 15? Vamos a ver. Apareció otra vez Dios a Jacob cuando había vuelto de Padán Aram, y le bendijo. Y le dijo, y le bendijo. Dios siempre viene y se acerca a él para bendecirle. Y le dijo Dios, tu nombre es Jacob,
no se llamará más tu nombre Jacob. Y Dios le vuelve a hablar a él acerca del nombre. Sino Israel será tu nombre. Y llamó su nombre Israel. También le dijo Dios: yo soy el Dios omnipotente. Crece y multiplícate. Una nación y conjunto de naciones procederán de ti, y reyes saldrán de tus lomos. La tierra que he dado a Abraham y a Isaac la daré a ti y a tu descendencia. Y Jacob erigió una señal en el lugar donde había hablado con él, una señal de piedra, y derramó sobre ella libación y echó sobre ella aceite. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar donde Dios había hablado con él, Betel. Incline su rostro por un momento y vamos a decir: Padre, en el nombre de Jesús, Señor, háblanos en esta mañana. Señor, sé tú esa roca, eres tú esa roca inconmovible en la cual nosotros hoy venimos, Señora, a poner nuestra vida, nuestro fundamento en la fe. Háblanos y, Señor, llena nuestro corazón, afina nuestros oídos. Padre, hoy te pido que agudices los sentidos de tu pueblo, agudízalos para que ellos puedan oír, entender y guardar tu palabra en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por estar con nosotros y bendecirnos con tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a ver entonces, vamos a contextualizar de nuevo. Recordemos que la noche antes del encuentro en el vado de Jacob, Jacob se enteró de que su hermano Esaú venía contra él. O sea, Esaú le venía al encuentro, eso lo predicó el pastor Brandon, con 400 hombres. Él se llenó de temor y se llenó de miedo. Y esa noche fue lo que habíamos predicado la semana pasada. Fue donde Dios lo preparó. Pero Dios no lo estaba preparando para que él peleara contra Esaú. Vean qué hizo Jacob. Jacob temió que su hermano todavía estuviera enojado con él, y con el propósito de apaciguar la ira de Esaú, envió a su familia junto con su riqueza delante de él, con regalos para Esaú. Porque ahora Jacob era un hombre diferente. Ahora Jacob era un hombre rico. Era un hombre que tenía el poder de tener ganado. Venía con sus esposas. Venía en una manera diferente. Porque si nos vamos a Génesis 28, cuando iniciamos nuestra enseñanza, recuerde que él huyó. Su madre le dice: vete a la tierra de Harán, donde tu tío Labán, y quédate ahí con él. Y entonces él salió de su entorno más seguro, de su entorno en el cual vivía cómodo con sus padres, pero a causa del engaño, de la mentira y de lo que él fraguó con su madre, huye a Harán. Y Dios se le aparece y él vio una escalera con ángeles que subían y ángeles que bajaban. Y dice que en la punta superior de la escalera estaba Dios. Y entonces Dios empieza a ministrar el corazón de Jacob, cuando él había tomado una piedra por cabecera. Y quiero que escuche esto, porque es clave en el desarrollo de la enseñanza de hoy. Y entonces, en medio de eso, él se da cuenta que de quien está en ese sueño es Dios, que Dios está con él, que el Señor está ahí y que es con Dios. Dice que Jacob había salido de Beerseba y fue a Harán, a esa tierra. Y entonces dice que soñó con esa escalera y que Jehová estaba en lo alto, y fue donde Dios le dio a él promesa. Ahora lo leyó el pastor Brandon. Yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre, Dios de Isaac. La tierra que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. En esa tierra era la tierra que se llamaba Luz, mas él le puso casa de pan, Betel. Él le cambió el nombre y dice: será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente y al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra
serán benditas en ti y en tu simiente. He aquí que yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que vayas, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Y aquí en este mensaje de hoy, él decide volver a esa tierra, a la tierra de Betel, donde Dios le había dado promesas, que déjeme decirle que esas promesas son para el cristiano de hoy, para la iglesia contemporánea de hoy, son para usted y son para mí. No te dejaré, yo iré contigo por donde quiera que vayas, y no dejaré de cumplir lo que he dicho de ti. Eso es para usted y es para mí hoy. Y entonces Jacob huye. Cuando Jacob pelea, se enamora de Raquel, pero le ponen a Lea, ¿verdad? Él tiene hijos con Lea, luego tiene que pelear otros años por Raquel. Y su suegro Labán empieza a ver cómo este hombre empieza a empoderarse, digámoslo así. Empieza a fructificar en su vida y empieza a tener los hermanos de Raquel, empiezan a tener celos y le dicen a Labán cosas acerca de Jacob. Y entonces Jacob empieza en una situación, pero Dios le había hablado a él: te volveré a traer a esta tierra. Cuando él regresa y él se va a enfrentar a su hermano Esaú por causa de la situación de la primogenitura, que era lo que él supuestamente le había quitado a Esaú, el Señor lo prepara esa noche y le cambia el nombre y le dice: tú serás. Por eso la semana pasada hablábamos y decíamos: el Dios que lo cambia todo. Y le dijo: ya, ¿quién eres tú? Soy Jacob, el mentiroso. Eso significaba, pero ahora le dice: tú eres Israel. Pasan 10 años, vea. Por eso cuando Dios nos da una palabra, cuando usted tiene la indicación de Dios, cuando a usted alguien le dice: congréguese, siga adelante, viva con el Señor, haga de Dios, de su vida, una habitación para el Espíritu Santo, entréguese a Dios, tenga ese estilo de vida. Deberíamos considerar abrir nuestros oídos y poner en práctica el caminar y dejar de ser las personas, porque tal vez él era un engañador, un mentiroso, un manipulador. ¿Cuántas cosas de esas a veces nos parecemos a Jacob? Pero habían pasado 10 años. Él había reaccionado al propósito. Y en el Génesis 28 en Betel le dice: si tú vas conmigo en este viaje, tenía que huir, y me das pan para comer y vestido para vestir, el diezmo de todo lo que me dieres lo apartaré para ti. Y Dios le había bendecido en gran manera. Pero a veces sucede que en la vida del creyente la gente tiende a tener un oído sordo y no nos accionamos en el día a día. ¿Qué es lo que Dios quiere para nosotros? Congregarme es un estilo de vida. Yo le decía la semana pasada: usted no es por venir a la iglesia que ya usted es salvo. No, ya la salvación Dios se la dio a usted. Pero esta es una herramienta, el congregarse, el vivir lleno de la palabra de Dios te afirma con el gozo del Espíritu Santo, que lo vamos a ver ahora, para ser personas que podamos descubrir el propósito día a día, porque Jehová cumplirá su propósito en nosotros. Pero a veces no podemos discernir ese propósito. No lo conocemos. Se va a conocer en la cotidianidad del tiempo. Y entonces, si yo decido caminar a la manera de Dios, con lo que Dios me pide,
mi vida será más práctica, mi carga será más liviana, más ligera, más llevadera. Y entonces por eso vemos personas que le han creído a Dios, que han puesto su fe en Dios, y Dios honra su fe. Porque no es por lo mucho que hagamos, es obediencia. Porque Dios ya nos dio todo en la cruz, pero ahora pide un corazón que le obedezca. Entonces, esa noche Jacob, que luchó con el hombre, después que supo que era Dios, durante esa lucha, Dios le cambió el nombre a Israel, que significa el que lucha con Dios, el príncipe de Dios. La bendición del nuevo nombre marcó una nueva relación. No sería más Jacob un impostor, un mentiroso, sino que ahora tendría victoria con Dios. Después Jacob cojeaba, pero su posición con Dios era más alta. Este hombre que cojeaba ahora, 10 años después de que lo marcó el Señor, sabe que tiene que volver a esa tierra donde Dios le vuelve a hablar primero y le cambia el nombre. Y él se prepara, porque cuando salió errante, en el capítulo 28, donde le dijo, yo estaré contigo, no acabaré contigo hasta que haya hecho lo que yo he dicho, le dijo el Señor, y volverás a esta tierra. Muchas veces tenemos que volver, y Dios nos va a hacer volver a nosotros en sí, para que podamos reconocer cuánto camino hemos recorrido en el Señor, quiénes somos ahora en Él, pero para que podamos entonces ver que su gracia ha estado con nosotros. Porque si usted hoy está aquí, si las princesas que llegaron hoy acá por primera vez están aquí, no es meramente por algo de las casualidades de la vida, por algo fortuito, ha sido porque Dios ha establecido este tiempo para que estén aquí, al igual que usted y su familia, al igual que usted que está en este lugar, puedas estar, o al lugar donde estés ahora. Lo que tienes ahora, lo que posees ahora, o lo que no posees, porque toda nuestra vida depende del Señor. El trabajo que tienes, lo que estás esperando que Dios entonces te provea esa posición laboral para subir a un puesto mayor, el mejor empleo que esperas en tu profesión, en tu carácter, digámoslo así, porque decides estudiar. Yo dije, ¿qué se está cayendo aquí? Que decides estudiar en tu carácter porque decides ser una mejor persona, porque tal vez ahora dices, el escenario de mi vida no se torna tan quizás como lo está exponiendo la pastora. Si usted supiera, pastora, las circunstancias que yo he vivido, lo que estoy pasando, los problemas que estoy viviendo, las situaciones que me aquejan, los enemigos que han irrumpido en mi vida, la enfermedad o cualquier otra situación, tus hijos, tu matrimonio, tu casa, lo que sea, lo de tu entorno, pero lo que tienes o no tienes, sea negativo o sea positivo, depende de la mano del Señor. Y el Señor hasta aquí te tiene para decirte, no te dejaré hasta cumplir contigo lo que te he dicho. ¿Será que hay alguien que hoy puede creer esto? ¿Sabe? Pasaron 10 años y él en medio de su vida reacciona al propósito, porque tenía que, por su actitud, salió de su entorno más seguro. Tuvo que huir de su hermano, tuvo que llegar a Harán. Y ahora dice, versículo número 9 del capítulo 35. 10 años después, Jacob vuelve a tener un encuentro con Dios.
donde se le vuelve a recalcar que Él es Israel, con promesas de parte de Dios que traen esperanza a su vida y al pueblo de Dios de hoy. Por eso diga conmigo, siempre hay una esperanza. Siempre hay una esperanza. Dios seguía trabajando con Jacob. Dios seguía diciéndole a Jacob, hay una esperanza. Versículo 9 dice, vamos a ver, versículo 10. Ok, apareció Dios otra vez a Jacob cuando había vuelto de Padán Aram y le bendijo. Le bendijo. Dios le había prometido desde antes, aún desde que iba huyendo, aún desde que él salió. Porque recuerde que si vamos a la Biblia, la palabra de Dios dice que nacieron del vientre de Rebeca. El mayor salió Esaú, pero el menor venía agarrándole prácticamente aquí la pierna, ¿verdad? Y Dios había dicho que la bendición estaba en el menor. Del menor yo haré y sacaré una nación grande. Había bendición en el menor. Ahora, la posición que ocupemos en nuestra vida no define. Ahora usted y yo somos los primogénitos en Cristo Jesús. Y la bendición por Él es dada para cada uno de nosotros. Y entonces usted dice, es que yo soy flaco, es que yo soy gordo, o es que yo tengo esto en mi vida, o esta condición, o en mi familia a veces no soy como el más aceptado, la más aceptada, o mi familia me rechazó. No importa la condición, cuando ya Dios tiene un propósito. Lastimosamente a la madre Rebeca había obviado que ya Dios tenía una promesa. Y entonces ella indujo a su hijo y su hijo con ese plan vinieron a ofrecer a Esaú el plato, el guisado, para tomar, según ellos, la primogenitura. Él lucha, su vida empieza a cambiar, pero en medio de que fallaba y que era una persona con tantas circunstancias, Dios le salía al encuentro. Y a veces nos parecemos tanto a Jacob. En el transcurso y en las etapas de nuestra vida nos parecemos tanto a él. Y personalmente me veo en el camino de mi vida y digo, Dios ha estado en toda ella. Y quizás en el momento no me di cuenta, y usted tampoco, que Dios está en cada trayecto de los pasos de tu vida. Ahí está Él. Él está contigo. Él está de tu lado. A pesar de que estés pasando las peores circunstancias, de que usted se haya apartado del Señor, pero hoy usted está aquí de nuevo. Padán Aram, entonces, era el lugar donde él había tenido que huir. Al lugar donde vivía su tío Labán. ¿Sabe? Padán Aram fue el lugar del exilio de Jacob cuando huyó de su entorno más seguro, de su tierra, el lugar de donde procedía su madre Rebeca, hermana de Labán, su suegro, donde Jacob había obtenido su ganado, sus ganancias. Pero ve, ahí Dios lo enriqueció, Dios lo ayudó, donde lo había enriquecido, según lo prometió en Génesis 28, cuando Jacob se le apareció Dios y vio un sueño, una escalera, donde ángeles subían y ángeles bajaban, y le bendijo, dice este versículo. Ahora recordemos eso, que Dios 10 años antes, cuando luchó con el Señor, fue cuando por primera vez queda marcado por una descoyuntura, y Dios le cambia el nombre. Dios le había dicho, vuelve a Betel, y yo te bendeciré en esta tierra. Pero habían transcurrido 10 años. Y Dios le había dicho, volverás a esta tierra, vuelve a Betel.
pero ahora era un hombre con otro nombre y Dios se lo cambia de nuevo y Dios le marca y era un hombre descoyuntado, un hombre al nacer el alba. Por eso es mejor que hoy usted pueda entregar sus condiciones al Señor y pueda estar cara a cara con el Señor, para que cuando se levante el alba, para que cuando venga el otro día, aunque usted esté marcado, pero usted sea un hombre diferente. Y por eso decíamos, es mejor un hombre descoyuntado con una marca porque cojeaba, pero era un hombre diferente. Era un hombre que ahora no era y no le veía a Dios como Jacob el engañador. Dios le dijo, tú serás Israel, tú eres un hombre diferente. En ti hay promesas, en ti serán benditas las familias de la tierra. Dios quiere que sobre nuestra vida su marca esté para que cuando se levante cada día el alba podamos crecer en su gracia, en su amor y poder decir, somos marcados. Y quizás han venido marcas a mi vida, pero puedo decir que dependo de la gracia de Dios. Ya no soy el chismoso que era antes, ya no soy la persona mentirosa. La gente cuando es mentirosa, ¿sabe qué? Es chismosa. Yo he visto eso. El chismoso es mentiroso. Uno dice, ve personas con esas categorías, bueno, con ese estilo de vida, ¿verdad? Y son mentirosos. Pero Dios nos cambia para bien. Es mejor un descoyuntado al nacer el alba que no la misma persona que no se ha dejado moldear por Dios, que no ha dejado que el Señor obre en tu vida, porque la actitud es muy propia. Cuando Jacob peleó con ese hombre, no era que dijo, ¿y ahora cómo le doy a Esaú? ¿Y qué hacemos? Si viene con 400 hombres. Era que Dios le estaba diciendo, cambia tu actitud. Era una lucha con él mismo. Ya no te llamarás Jacob. ¿Cómo te llamas?, le dijo. Sí, el nombre decía usurpador, mentiroso, pero le dijo, ahora eres Israel. Amada iglesia, Dios quiere que usted cambie su actitud, que usted cambie su condición, que usted deje de ser el mismo, que usted deje de ser la misma persona, que usted agradezca cada día. Él volvió de Parán a Adán y Dios le bendijo. Dios le bendijo a él. Por eso, vamos a ver qué tomamos de esta palabra hoy. ¿Sabe? Número 1, la bendición se desata cuando estamos en el centro de su voluntad. Y número 2, de este versículo extraemos esto: la bendición de Dios es la que enriquece, como dice Proverbios, y no añade tristeza con ella. Dice la palabra del Señor en el 1, de nuevo, dice, ahora que Jacob había regresado de Padán Aram, Dios le apareció de nuevo en Betel. A veces queremos que Dios nos bendiga a nuestra manera. A veces queremos que Dios nos bendiga haciendo y yendo y siguiendo haciendo lo incorrecto. Lo que en Padán Aram no estaba Dios hablándole a él. Él lo regresa a Betel, al lugar de él, al lugar donde él tenía que llegar. Por eso, la bendición de Dios se desata cuando estamos en el centro de su voluntad. Dios, bendíceme, pero quiero hacer las cosas fuera de la voluntad de Dios. La misericordia de Dios es tan grande que nos sostiene. Pero muchas veces tenemos que salir de nuestro Padán Aram, del Aram, de la tierra donde estaba aquel hombre que era su suegro, donde tenían ídolos, donde tenían prácticas, mas no eran las de Dios.
Y Dios lo saca y de nuevo en Betel le vuelve a hablar. Dios le dice: te traeré a este lugar. ¿Cuántas veces la gente aún se ha apartado y se ha ido de nuevo a Padán Aram? Se han ido a hacer las cosas a su manera. Pero el Señor en su misericordia nos vuelve a enrumbar en el camino y nos lleva al lugar donde Él nos quiere poner para darnos su bendición. Pero tiene que haber una reacción en el propósito de Dios, y esa reacción es propia, es nuestra, de cada individuo, de usted como hombre, como mujer, como creyente, como ser integral. Tenemos que reaccionar al propósito de Dios. Hay la iglesia que a veces está en Padán Aram. Señor, bendíceme, ayúdame, Señor. Y ahí está la misericordia de Dios. Pero ¿sabe qué? 10 años retrocediendo el propósito de Dios. ¿Por qué? Porque todavía quiere seguir a su manera. Todavía quiere estar, baila como Juana la cubana. Todavía quiere estar allá. Todavía quiere seguir en la condición, en la mentira, en la desazón que muchas veces siente porque no ha podido involucrarse con el Señor. Recuerdo que una vez, empezando en el Evangelio, yo me metía con las señoras grandes. A mí me decían: Martita, pero usted no quiere venir con las jóvenes. Yo sí, yo después voy. Pues yo quería con las grandes, porque esas oraban, veían bis, eran unas señoras, vean. Yo decía: tú, aquí es lo que me gusta, ¿verdad? Yo tenía un deseo del Señor tanto. Y una vez me voy a otro con los jóvenes, ¿verdad? Y entonces llevan una persona y dice: vamos a hablar de los espíritus, el espíritu de tal, el espíritu de tal. Muchas cosas que a veces pues aprendimos y las respeto. Pero dice: el espíritu de Absalón se presenta, bien vestido, traje, guapo, fortachón, y llega y seduce a las hermanas de la iglesia. Y me dice una hermana: ni nos preocupemos, en esta iglesia no existe ese espíritu. ¿Sabe? Y mucha gente, ¿por qué hago este paréntesis? Porque mucha gente sí anda esperando buscar lo que no se le ha perdido. Y quieren buscar en Padán Aram. Quieren ir a Padán Aram. Y en nuestras condiciones, las condiciones como las de Jacob, somos confrontados en la palabra como un espejo. ¿A qué debo de dejar de sentir resentimiento? ¿A qué debo de perdonar al que me ofendió? ¿A qué debo de estar en un cara a cara con Dios? Y limpiarme cada día para amar a un aquel que es difícil a veces. Pero Jesús dijo que es muy fácil amar a los que nos aman. Pero la clave de que yo pueda es amar al que me ha hecho daño. Entonces, la bendición de Dios es la que enriquece. El 35:10 dice: diciendo tu nombre es Jacob, pero ya no te llamarás Jacob. Le vuelve a decir: a partir de ahora tu nombre será Israel. Así que Dios le cambió el nombre y lo llamó Israel. Número 1 de este versículo 10. Dios hizo posible, lo hizo posible. ¿Por qué? Porque Él lo cambia todo. Diga conmigo: porque Él lo cambia todo. Porque, hermanos, yo a veces digo, si Dios desechara a la gente como nosotros a veces pretendemos desechar o nos han desechado a nosotros, ¿verdad? Ya me hubiera
desechado a mí hace tiempos, pero Él sigue creyendo en mí. Aunque Él es Dios, sigue creyendo en usted. Aunque Él es Dios, Él sigue creyendo en tu potencial, en tu vida. Por eso hoy nuestras condiciones deben de ser confrontadas. Él lo cambia todo. Porque Dios estuvo en todos los parajes. Estuvo en las etapas de vida de Jacob. Estuvo con él. Así ha estado con nosotros. Véase quién era usted y quién es ahora. Y si tal vez usted dice, no, si yo antes tenía esto y lo perdí, o tenía lo otro porque fallé, pero lo tienes todo porque hoy has decidido creerle a Dios. Y si lo tienes a Él, lo tienes todo, porque Él es el Dios que lo cambia todo. Hay una nueva esperanza en Él. Hoy te quiero decir por el Espíritu Santo, hay una nueva esperanza. Hoy en este día le decía al Señor, gracias porque hay una nueva esperanza para mí. En ti tengo esperanza. No será avergonzada, no seré decepcionada, no serás decepcionado. Hay una nueva esperanza. Él lo cambia todo. Y número 2, sabe, en su primera lucha en Peniel 10 años antes, el patriarca, al cambiársele el nombre, quizás él pensaba, mas sin embargo él temía que hubiera perdido la bendición. Puede ser que él temía que había perdido la bendición. Quizás él decía, pero mira mi pasado, pero vea lo que hice, pero vea dónde estoy. Pero Dios le había dado una palabra y los dones son irrevocables. El llamamiento no cambia. El llamamiento no cambia. Dios ha llamado a su pueblo, a este remanente fiel, y el llamamiento no cambia. Y los dones son irrevocables. Y quizás usted ha dejado de un lado algunas cosas, pero hoy es el tiempo para volver y decir, hay una nueva esperanza para mí. Porque lo que Él ha prometido con usted lo hará. Vea el 35:11. Entonces Dios dijo, yo soy el Shaddai, dice esta versión, el Dios todopoderoso. Sé fructífero y multiplícate. Llegarás a formar una gran nación. Incluso de ti saldrán muchas naciones. Habrán reyes entre tus descendientes. Jacob, 10 años después, se vuelve a confrontar con Dios. Y vuelve a tener un cara a cara con Dios. Y Dios le dice, yo soy el Shaddai. El Shaddai, número 1, que significa el Dios omnipotente, es un nombre traducido, un nombre compuesto que muestra los atributos de Dios. El Shaddai, el todopoderoso, el que todo lo puede, el Dios que puede decir, hay una nueva esperanza para tu casa, para tus hijos, para tu familia, para tu estado actual. Sabe, Él es el Señor. ¿Sabe qué le estaba diciendo Dios a Jacob? Jacob, yo soy el omnipotente. Yo soy el Shaddai. Yo soy el Dios de las montañas. Yo soy el Dios del desierto, por donde tú has pasado, por los lugares donde has estado. Dios te dice hoy, yo soy tu Dios, el Shaddai, el Dios que está en el desierto, en los desiertos que has vivido en tu vida, cuando has llorado, cuando has estado solo, cuando quizás como Jacob tomó una piedra y la puso de cabecera. Hoy el Señor nos dice, yo soy el Shaddai, yo soy el Dios de las montañas, yo soy el Dios del desierto y yo soy el Dios de tu camino, yo soy el Dios que va contigo.
contigo. Yo soy el Dios que te ha cerrado puertas y te abre puertas. Y que las puertas que Él te abre, nadie te las podrá cerrar. Nadie podrá cerrar la puerta. Porque Él es el Shaddai. Y lo que Dios ha destinado para nosotros, Él nos dice: yo soy el Dios de tu vida. El Dios que está en el desierto, en la montaña, en el mar, en los abismos y en lo más alto. Porque Él es Dios. Él es Dios. ¿Y sabe qué nos falta a la iglesia? Tener una identidad más clara de lo que representa Dios, del atributo del Shaddai, del Todopoderoso, el que puede salvarnos, el que puede sanarnos, el que puede limpiarnos, el que tiene el control del universo. ¿Sabe? Él tiene todo el poder. Él es nuestro Dios hoy. Y número 2 del versículo 11 extraemos: podemos crecer y multiplicarnos. La vida es única, las bendiciones son únicamente por la gracia de Dios. Más bien, veámoslo de esta manera. Porque Dios le dice en el versículo 11, dice el versículo: yo soy el Shaddai, Dios Todopoderoso. Levante sus manos. Levante sus manos, iglesia. Sé fructífero, dice el Señor, y multiplícate. Llegarás a formar una gran nación. Incluso de ti saldrán muchas naciones. Pero dice usted: pero eso se lo dijo a Jacob. Pero yo soy la nación. Yo soy esas familias. Yo soy, ahí estoy yo. Ahí estoy yo en esa promesa. Ahí está: en ti serán benditas las familias de la tierra. Yo soy la de este tiempo. Yo soy la de esta era. Y le dice esa bendición. Pero ¿sabe cómo podemos tener la bendición? Solo por la vía de la obediencia. Diga conmigo: solo por la vía de la obediencia podemos ser bendecidos en el Señor. La vía es únicamente la obediencia, por lo cual tendremos las bendiciones de Dios. Para crecer y multiplicarnos es únicamente en las bendiciones. Ahora es esta otra parte de Dios. Porque cuando yo tengo la gracia de Dios, la bendición de Dios, puedo crecer, multiplicarme, fructificar, crecer, caminar, desarrollarme. Pero únicamente es por la bendición de Dios. En las bendiciones de Dios, porque lo que el mundo da es pasajero, pero la bendición de Dios enriquece. Amén. 35, 12 y 13. Y te entregaré la tierra que les di a Abraham, a Isaac, así te la daré a ti y a tus descendientes. Luego Dios ascendió desde el lugar donde le había hablado a Jacob. ¿No le parece a usted que la vida de Jacob es tan parecida a la nuestra? Pero ahí está Dios. ¿Cuáles son tus condiciones? ¿Sabe? ¿Cuáles son las condiciones de nuestra vida? ¿Qué es a veces el egoísmo? ¿Pero por qué? Mire, yo el egoísmo lo huelo a 100 metros a la gente cuando empieza con actitudes egoístas, todo para acá, nada para allá. Porque he enfrentado en mi vida, desde que nací, prácticamente con el egoísmo, con ver personas egoístas. Esta no se merece esto y yo sí me lo merezco. ¿O por qué a ella? ¿O por qué no? Entonces uno empieza a desarrollar como un carácter, también que es un don, donde uno puede empezar a discernir. Pero ¿qué condiciones están en usted? ¿Acaso está el egoísmo en usted? ¿Es una persona egoísta? ¿Le han sembrado a usted ese patrón de conducta de egoísmo? Entonces cuando vemos al generoso, ¿pero por qué comparte tanto? ¿Por qué les da tanto? ¿Qué es? Porque tenemos esa condición. ¿O por qué tengo que hacer? Que a veces nos parecemos tanto a Jacob. Y fue y engañó al papá
Y hasta se puso la ropa del otro y le oía zapallo revuelto, no sé. Bueno, no, dice que las vestiduras, el olor de Esaú, ¿verdad? Y entonces dijo, sin ver Isaac, y le bendijo. Y le dio la bendición de la primogenitura. Pero Dios nos dio la bendición a nosotros y tenemos todo hoy. Pero ¿cuáles son las condiciones en nuestra vida? La avaricia, la maldad, el hablar mal contra otro, el calumniar. Esta semana tuve que estar en un lugar y andaba con unas personas. Entonces una persona que nunca ha actuado tan bien, pero me tocó estar con esa persona y yo dije, esta es mi oportunidad para mostrar a esa persona el amor de Dios, porque somos creyentes. Y en el lugar donde estaba la persona, pues empezó a decir cosas, cuchicheando con otra persona. Y yo me puse mis audífonos y dije, no quiero ir, porque la persona lo hizo intencionalmente como para que yo oyera cosas que me podían lastimar, como diciendo, y mire, y fuimos a tal parte, porque a ciertos no los llevan, y yo sé que a mí no me llevan, ¿verdad? Entonces yo dije, no quiero ir a eso. Yo quiero madurar en mi vida. No quiero andar en esas chiquilladas, tonterías de gente que tal vez tiene muchos años. ¿Y por qué se lo cuento esto? Porque es lo que vivimos usted y yo. Deje de mentir. Deje de querer usted. A veces es mejor tener paz que tener la razón. Sea honesto, sea sincero, sea genuino. Somos como Jacob tantas veces, pero sabe, se fue de él Dios del lugar de donde había hablado con él. La gente mentirosa usted la va a encontrar siempre. La gente chismosa se la va a encontrar siempre. La gente egoísta se la va a encontrar siempre. Y tal vez nosotros con muchas condiciones en nuestra vida también, donde estamos juzgando, criticando lo que hagamos, pero hoy nuestra actitud es propia y debemos de cambiar. Porque Jacob, Dios estuvo con él en el camino y le cambió el nombre. Hoy no puede ser que usted siga siendo la misma persona, con sus condiciones, con sus actitudes. Cambie, madure. Ya deje de ir a Padán Aram. Ay, viene Luis Miguel. Ay. Tú, la incondicional. Ay, me muero, es la que más me gusta. Pero que eso no marque el que tu primer lugar sea Dios. Y no es que andemos como en una burbuja. Hoy, como soy san... Porque hay gente que es así religioso. Todo lo ven malo. ¡Uy, qué bárbaro! No. Lo que le quiero decir es sea práctico en su vida y solamente tenga en primer lugar a Dios y ame lo que Dios ama y aborrezca lo que Dios aborrece y sea libre, camine, ame. Vaya, abrace. No es que yo le estoy diciendo, tápese los oídos, no escuche. ¿Quién va a decir que Luis Miguel no canta bonito? Tiene un vocerón, canta bonito. Tiene linda música. Él le canta al mundo, está bien. Pero mi amor le pertenece a Dios. No quiere decir que entonces ahora yo ando como un marciano extraterrestre en la tierra, me contaminan. No, deje de caminar usted así. Ame al que tenga que amar, abrace a los que tenga que abrazar, pero sea diferente, porque Jacob, Dios, si lo hubiera visto por sus defectos, lo hubiera fulminado, lo hubiera echado una patada, jale, pero no, y así es Dios con nosotros, nos sigue perdonando, nos sigue amando, pero ¿sabe qué? Debemos de ser todos de barro, porque hay gente que dice, ese cara de barro. No, hay gente que no es cara de barro, es todo de barro. Ay, es que yo le voy a pedir perdón a Dios y Dios me perdona y sigue usted.
en la misma vida. Sigue usted engañando, mintiendo, egoísta, sembrando cizaña, poniendo división en su familia, estorbándole a la familia para que vayan al Señor, para que vengan a Cristo. Necesitamos cambiar, necesitamos poner hoy nuestra vida delante del Señor y reaccionar. ¿Sabe? La palabra del Señor dice que podemos crecer y multiplicarnos por las bendiciones de Dios, porque el Salmo dice: aumentará Jehová bendición sobre vosotros y sobre vuestros hijos. Y termino con esto, Génesis 12, capítulo 13. Y te entregaré la tierra que les di a Abraham y a Isaac, así te la daré a ti y a tus descendientes. Luego Dios ascendió de aquel lugar donde lo había dado. Dios cumple sus promesas. Y sabe que número 2, el 1, Dios cumple sus promesas. A pesar de mucha oposición desde el principio, el diablo ha luchado contra esto. Hasta este tiempo, en una larga línea de opositores, como decir hoy los palestinos, toda esta región anti Dios, porque desde un principio el diablo luchó contra el diseño de Dios, el verdadero diseño de Dios. Mas sin embargo, cada palabra se cumplirá en Cristo Jesús, se cumplirá para nosotros. A veces la gente es que el diablo y todo. Pero las bendiciones las tenemos en Cristo y no tenemos que obviar las maquinaciones del enemigo y sus artimañas y levantarnos muchas veces. Una familia de la iglesia muy importante que pasó una fuerte situación en días pasados, ¿sabe? Y la gloria para el Señor. Y yo estuve orando, Dios me levantó a orar a mí por esa persona, por ese hombre de Dios. Señor, tú de artimaña del enemigo. Tenemos que levantarnos. Pero ¿sabe qué? A veces digo yo, Satanás debe andar allá, ¿verdad? Antes decía yo, donde Saddam Hussein, ¿verdad? Donde esa gente, yo no sé por dónde anda. Y la gente, el diablo me está viendo. Ese no sabe nada, ese es omnipotente, omnisciente, omnipresente. Es Dios, poderoso es Dios. Y Él pone a nuestros enemigos bajo el estrado de nuestros pies.